En aquel tiempo se apareció Jesús a los 12 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba sus predicciones con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Celebramos hoy, hermanos, 25 de abril, la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos no es apóstol, es evangelista. San Marcos era discípulo del apóstol San Pedro y del apóstol San Pablo. Entonces significa que lo que él predicó, enseñó, lo aprendió de San Pedro y de San Pablo también. San Marcos tuvo discípulos también. Y los discípulos de San Marcos tuvieron discípulos también. ¿Qué son discípulos? Alumnos. Alumnos que les enseñaban y ellos se encargaban de transmitir. Y a esto es lo que nosotros le llamamos en la Iglesia Católica sucesión apostólica. Que la única que lo tiene, ¿quién es? La Iglesia Católica. Ya que los protestantes comienzan a existir después del año 1500. ¿Con quién? Con Martín Lutero. Busquen antes del año 1500 a ver si van a hallar protestantes. No vayan a hallar ni uno. Porque el protestantismo nace con Martín Lutero. Antes solamente era la iglesia. Era la iglesia y la iglesia era la encargada de transmitir y, vamos a decirlo de esta manera, la Biblia que tienen los protestantes, la Biblia que ellos usan, ¿es obra de quién? De la Iglesia Católica. De ahí copiaron ellos. Este evangelio, hermanos, de San Marcos, muchos dicen que no es el evangelio de San Marcos, aunque tiene firmado, escrito por San Marcos, no es el evangelio de Marcos, sino que es el evangelio de Pedro. Pedro no sabía escribir, él simplemente era un pescador, un hombre humilde. Y todo lo que San Marcos puso en su evangelio, se lo escuchó y lo aprendió de Pedro. Por eso algunos dicen, de manera general, dicen, este evangelio es el evangelio de Pedro. Y cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de anuncio, de buena nueva. Entonces significa que toda esa buena nueva que San Marcos va a colocar en su evangelio son cosas que él aprendió de San Pedro, escuchó de San Pedro y hoy llega hasta nosotros. De hecho, hay otra cosa interesante también del evangelio de San Marcos. El evangelio de San Marcos fue el primer evangelio escrito. El primero. ¿Y el último cuál fue? San Juan. Ah, exacto, ya se los he enseñado yo. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de San Marcos. Fue el primero. Y San Marcos, hermanos, nace como una necesidad a dar una respuesta a las últimas palabras de Jesús. Nace como una respuesta. Y la respuesta
¿a qué? Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan. Entonces, este evangelio nace como una respuesta a ese primer anuncio. Por eso, San Marcos va a tener unas cualidades especiales. El centro del evangelio de San Marcos es la acción que Cristo realiza sobre cada persona. San Marcos se va a centrar en eso. San Marcos se va a centrar en aquello que Jesús hizo en aquella persona, y eso que hizo lo llevó a una transformación, a un cambio total en su vida. Y San Marcos va a hacer mucha énfasis en eso. Lo que Jesús puede provocar y causar en una persona cuando Él lo toca. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Ese es el tema principal de San Marcos. La acción de Cristo realizada en una persona. Y ahí es donde comienza el Evangelio de San Marcos. Lo que Dios ha hecho en mí. Lo que Dios hizo en Pedro. Lo que Dios hizo en este discípulo, lo que Dios hizo en esta mujer, lo que Dios hizo en este hombre. Y de hecho, hermanos, San Mateo y San Lucas le van a copiar a San Marcos. Le van a copiar muchos textos de San Marcos, van a estar textuales con las mismas palabras en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Mateo. Porque ellos conocían este evangelio, que fue el primero, el que se escribió más cerca de Jesús, más reciente, y va a tomar pedacitos. Y otra cosa importante, Mateo tiene 28 capítulos, San Lucas tiene un gran montón también, San Juan ya no se diga, San Marcos solo tiene 16 capítulos. ¿Y qué significa? Que San Marcos hace un resumen del ministerio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así de que ya les estoy dando las pautas. Si ustedes quieren leer un evangelio corto donde se centra, donde está la esencia del ministerio de Cristo, hay que leer San Marcos. Y al leer San Marcos, ustedes tienen que saber que están leyendo el primer evangelio, el primerito. Casi vamos a decirlo así, aquellas palabras que Pedro le dictó a San Marcos, lo que Marcos iba viendo y escuchando de San Pedro, decía, esto para que no se me olvide lo pongo por escrito, y empezó a escribirlo, y ahí tenemos esa gran riqueza. Pero donde yo me quiero centrar, ya que celebramos hoy la fiesta de San Marcos y finalizamos la novena del Divino Niño Jesús, hermanos, quiero centrarme en la metodología de San Marcos. ¿Saben ustedes que la metodología de San Marcos es una metodología que hoy en nuestro tiempo se sigue haciendo? No sé si de manera consciente o inconsciente, pero la mayoría de retiros, o hay muchos retiros, que toda la mística del retiro se basa en los testimonios de lo que Dios ha hecho en esas personas. Y yo, hermanos, he escuchado a tantas personas que van a dar un tema, por ejemplo, a un retiro, si ya sea de encuentros conyugales, o encuentro matrimonial, o renovación carismática, o pastoral juvenil, y he escuchado aquellos temas que dicen, antes, cuando yo no conocía a Cristo, cuando yo no estaba en la iglesia, cuando yo no había tenido mi encuentro con el Señor, yo era de esta y de esta manera, era grosero, era borracho, era ladrón, era esto, era lo otro, y empieza a hacer un resumen aquel hombre de todo lo que era, hasta que Jesús lo tomó. Jesús lo tomó su vida, y dice, Dios transformó mi vida. Tenía una ceguera, no estaba viendo el daño que le estaba haciendo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, no estaba viendo eso. Hasta que un día el Señor me hizo ver, abrió mis ojos. Jesús, les dicen estas palabras, Jesús me sacó del fango
donde yo estaba. No sé si ustedes han oído ese testimonio en ese sentido, pero yo sí he escuchado muchos testimonios. Y es tan bonito cuando finalizan los retiros de renovación carismática o de otros movimientos. Y al final les dicen, pase a dar su testimonio. Y pasan aquellas personas y empiezan a dar su testimonio. Y ese testimonio de esas personas, ese testimonio, imagínense que yo estoy dando ese tema aquí en un retiro y ustedes están viviendo el retiro y de repente hay personas que dicen, yo estoy viviendo esa vida también. Yo soy de esa manera. Yo estoy haciendo esto en mi familia, estoy haciendo esto con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos. Yo soy esa persona que él está hablando. Y como algunos dicen, es que usted estaba describiendo mi vida. Estaba describiendo mi vida. Y entonces empieza a decir, si Dios pudo cambiar a esa persona, si Dios pudo cambiar a esa persona, también me puede cambiar a mí. También me puede cambiar a mí. Dios puede obrar también. Y empieza a abrir su corazón a esa transformación, empieza a abrir su corazón a ese Jesús que quiere entrar en su vida, a ese Jesús que viene a sacarte del fango de tu pecado para llevarte a la casa del Padre. Como a ese hijo que está comiendo, queriendo comer de lo que comen los cerdos, humillado, despreciado, botado. Y de repente se recuerda que el Padre es bueno, que en la casa del Padre no hacía falta nada. Y aquella persona comienza a levantarse. Y hermanos, ese es el testimonio que lleva a una persona a cambiar. Y se nos ha olvidado eso. Hemos caído en una actitud puritana, donde a la iglesia van los santos, los que no pecan, los imperfectos. A la iglesia solamente va gente buena. Y de repente si vemos a una persona que tenía tiempo de no venir a la iglesia y nos quedamos asustados y decimos, hoy va a llover fuego en la iglesia, va a agarrar fuego. Con que no ha agarrado fuego contigo, digo yo en mi mente. Como la mente de uno es tan mala, ¿verdad, hermanos? Que aunque uno no quiera pensar, como decía Santa Teresa de Ávila, la mente es la loca de la casa, ¿verdad? Pero cuando uno oye a una persona que dice, a ver si no agarra fuego la iglesia, miren, hoy ha venido la fulana, hoy ha venido fulano, y uno automáticamente, que Dios nos perdone, hermanos, por ser así, ¿verdad? Y dice uno, como que no ha agarrado fuego con vos, ¿verdad? Y va a agarrar fuego con esta persona. Pero a veces nos ponemos así en esa actitud. Y por eso es que la iglesia no crece. Por eso es que nuestras iglesias están quedando vacías. Porque si la iglesia pretendemos hacerla ver como una iglesia donde solamente gente perfecta tiene que ir, entonces nuestras iglesias van a quedar vacías. Y entonces nos convertimos, ustedes y yo, en anticristos. ¿Por qué? Porque nos convertimos de estorbo, de piedra de tropiezo para aquellas personas que quieren encontrarse con Cristo. En vez de ayudar a que alguien venga a la iglesia, somos nosotros los que nos encargamos de detener a esa gente para que no venga a la iglesia. Y entonces, hermanos, estamos yendo en contra de Cristo. Cuando el mismo Jesús en su evangelio, y no de una manera, sino de muchas maneras, él mismo lo va a decir. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. El mismo Jesús nos dice que el pastor deja 99 ovejas que no necesitan de cuidado y va en busca de la oveja perdida.
Y las 99 que se queden allá. Pero la oveja perdida es la que carga en sus hombros. La chinea, la abraza, la cura, la protege. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ustedes y yo con la oveja perdida? ¿Dónde está la oveja perdida, hermano? La oveja perdida de tu hijo, la oveja perdida de tu hermano, la oveja perdida de tu esposo, tu esposa. ¿Dónde está? ¿La dejaste botada? ¿La dejaste perdida? Y en vez de ayudar a encontrar el camino, le tiraste más piedras para que fuera más lejos. San Marcos hoy nos dice que el método para evangelizar es nuestro testimonio. Si tú quieres que esa persona experimente el amor de Dios, la ternura de Dios en su vida, comienza tú a ser ese canal de la misericordia de Dios para que esa persona lo experimente en su vida. Pero no solamente lo digas de palabra, hazlo con tus acciones. Cuando una persona se siente parte de la iglesia, se siente acogido, se siente amado, se siente respetado, se siente comprendido, esa persona no se va a ir de la iglesia, no se va a ir de la casa de Dios. Pero díganme, ¿quiénes de los que están aquí se sentirían bien y seguirían viniendo a la iglesia si todo el mundo los señalara, se burlaran de ustedes, se escandalizaran y cuando usted se llegara a sentar a la par de esa persona se levantara y se fuera para otra banca porque no quiere estar cerca de usted? ¿Usted volvería a la iglesia? No volvería. Si se burlaran de usted, la señalaran. Y hermanos, tristemente, eso es lo que hacemos en la iglesia. Hasta los sacerdotes. Porque no somos portadores de la misericordia de Dios para aquellas personas que más lo necesitan. El Papa Francisco dice: yo quiero una iglesia no pulcra ni limpiecita. Yo quiero una iglesia que se ensucie, limpiando al que está sucio. Como Madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? Aquel vestidito tan blanquito que usaba esa monjita. ¿Y qué hacía ella? Bañando ancianitos, bañando niños huérfanos, curando leprosos. ¿Y cómo creen que le daba su ropita a ella después? Sucia, llena de sangre. ¿Cuántos niños que ella tenía chineaditos la orinarían, se harían pupú? Si muchas de las fotos que están con Madre Teresa de Calcuta chineando a los niños están sin pañales, ¿se han fijado? Ahí los tiene sin pañales. ¿Cuántos niños no habrán dejado su ropa sucia? Pero esa ropa sucia, a eso se refiere el Papa, cuando yo soy capaz de ser pastor. Y dice el Papa, la iglesia necesita pastores con olor de oveja. Y olor de oveja, decía una ocasión Monseñor Elías, tener olor a oveja, un pastor con olor a oveja, significa estar olorosos a miados. Olorosos a miados, con pupú de las ovejas. Eso es ser pastor. Y nosotros, hermanos, ¿cómo nos sentimos con aquella persona que ha fallado, con aquella persona que se ha equivocado? Esa persona no viene a ensuciarnos físicamente, sino que muchas veces decimos: uy, yo no me voy a acercar con esa persona, uy, yo no me voy a sentar con esa mujer o con ese muchacho, uy, ese es un drogadicto, o ese es un alcohólico, o esa persona tiene VIH, o esa persona se prostituye, uy, y empezamos a rechazar a esa persona. Entonces, ¿cuándo esa persona va a poder conocer a Cristo y va a poder experimentar el amor de Dios en su vida?
Imagínense los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la gente que seguía al Señor, ladrones, aquella mujer, la samaritana, que se convirtió en una evangelizadora, ¿se acuerdan? Cuando le dijo el Señor, ve a llamar a tu marido. El que tengo no es mi marido, le dijo. Dice bien, porque ya lleva 7. Y ese que tienes no es tu marido. Ve a llamarlo. Y a esa mujer le pedía agua a Jesús. Y cuando Jesús entró a Samaria, todos los samaritanos decían, ya no creemos solo por lo que esta mujer ha dicho. Creemos por lo que nosotros hemos visto y oído. Pero ¿quién comenzó? Esa mujer. Y a esa mujer Jesús se le acercó. Y fue con el testimonio de la experiencia que ella tuvo con Jesús, fue lo que ella tuvo la capacidad de atraer a los demás a Jesús también. Y esto, hermanos, es para con tus hijos también. No esperes que tus hijos van a buscar a Dios, tus nietos, si tu vida no es coherente con lo que predicas. No esperes que tus hijos van a creer y van a decir, sí, yo necesito ir a la iglesia para ser como mi mamá, como mi papá, como mi hermano, como mi abuelita, que pasan patada, pescosada y mordida. No, yo no voy, van a decir. Yo no voy a la iglesia. ¿Dónde está lo que ellos predican? ¿Dónde está el amor que ellos anuncian? ¿Dónde está la justicia de la que ellos hablan? ¿Dónde está lo que el Padre dijo del amor, del perdón, de la misericordia? Como cuando vienen aquí en mi casa, pasamos todos como perros y gatos. ¿Tú crees que tu hijo, tu hija, tu nieto va a sentir ganas de ir a la iglesia cuando tú solo llegas a la casa y empiezas a gritar, a insultar y a maltratar, a pelearte con medio mundo? A la iglesia se viene para tener un encuentro con Cristo, para que Él llene nuestro corazón y nos dé su paz. Y cuando tú has recibido a Cristo, que es paz en tu vida, entonces vas a llevar esa paz a tu hogar. Y tú me podrás decir, Padre, pero es que hay tantas cosas en mi casa, en mi familia. Si usted supiera los problemas que tengo con mi esposo, con mis hijos rebeldes. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí, porque el único que te puede ayudar es Jesús. Y a veces me da tristeza cuando tenemos el Santísimo expuesto, estamos en la oración y no abrimos nuestros labios. Y no le decimos al Señor cuánto lo necesitamos. Habla con Jesús. Dile los problemas de tu hogar, de tu familia. Cuéntale a Él las enfermedades que tienes y que te preocupan. Háblale al Señor de tu hijo, de esa hija rebelde que se está perdiendo en los vicios. Háblale al Señor de ese esposo, de esa esposa, de tus papás que no te entienden, no comprenden. Habla con Él, porque ahí es donde está la solución. Y San Marcos hoy nos cuenta eso, que todo aquel que se acercaba a Jesús no se iba ni con su corazón ni con sus manos vacías. Pidamos al Señor esa gracia para nosotros hoy, esta noche, por intercesión de San Marcos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.